Bienvenidos nuevamente al tutorial de Python. Bien, vamos a continuar con los conceptos básicos y bueno, en esta parte vamos a ver algo muy importante que es cómo pasar argumentos en la línea de comandos. Bien, esto es algo que veremos habitualmente en programas que son ejecutados a través de la consola. Bien, para esta tarea vamos a tener que importar un módulo llamado sys. Bueno, todavía no hemos importado ningún módulo a lo largo del tutorial, pero bueno, este módulo lo que nos va a permitir es tener acceso a algunas variables utilizadas o mantenidas por el intérprete y a funciones propias y básicas del intérprete de Python. Bien, bueno, los argumentos pasados a través de la línea de comando son almacenados en una variable llamada argv, que bueno, lo vamos a ver en este capítulo, en el script de este capítulo. Y bueno, y es un array, se trata de un array del tipo list. Y bueno, y como ya hemos visto en el capítulo donde vimos list, pues a los elementos de este tipo de array, pues accederemos de forma indexada. Que bueno, también lo vamos a ver en este capítulo. Bien, vamos a empezar creando el script. A este lo vamos a llamar argv.py. Bien, primero vamos a ver un ejemplo. Vamos a mostrar, primero, bueno, antes que nada tenemos que importar el módulo, lógicamente, y lo vamos a hacer a través de la palabra import y el nombre del módulo, que es sys. Bien, vamos a mostrar un mensaje mostrando, por ejemplo, como he dicho, se trata de un array list. La variable argv, bueno, lo que vamos a mostrar es todos los argumentos pasados que pasaremos en la línea de comando. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma: todos los argumentos pasados en la línea de comandos. Vais a ver el ejemplo claro y no vais a tener ningún problema en interpretarlo. Bien, accedemos al módulo sys y incluimos argv. Bien, esto nos va a regresar una lista, como dije anteriormente, con todos los argumentos que le pasemos en la consola, como veremos a continuación. Vamos a guardar y vamos a verlo. Vamos a ver este primer ejemplo. Bien, el primer argumento siempre va a ser el script, lógicamente. Vamos a ejecutar Python y el script, que en este caso es argv.py. Vamos a ver que vamos a obtener un solo elemento, ya que solo le estamos pasando el argumento, que en este caso es el script Python. Bien, vamos a verlo. Y aquí podemos ver el array list. Y bueno, aquí podemos ver que solo le hemos pasado un argumento. Ahora vamos a pasarle más argumentos. Python argv.py y por ejemplo vamos a pasarle un argumento, por ejemplo, diciendo hola, y le vamos a pasar otro argumento. Los argumentos se separan a través del espacio, como podéis ver, y otro, por ejemplo, mundo. Y aquí ya le estamos pasando dos argumentos más. Total, nos va a regresar la lista 3 argumentos: el nombre del script, hola y mundo. Bien, y aquí lo podemos ver. Muy bien, ya estamos viendo que esta variable llamada argv nos va a regresar los argumentos. Bien, ya sabemos que el primer elemento es el script. Así, por ejemplo, si siempre quisiéramos, por ejemplo, si quisiéramos obtener el nombre del script, pues simplemente haríamos lo siguiente: el nombre del script Python que se está ejecutando actualmente
es, bueno, incluimos sys argv y accedemos al index 0, como ya vimos en el tipo de datos list en capítulos anteriores. Bien, básicamente pues aquí vamos a obtener el nombre del script. Bien, vamos a ver el ejemplo. Bien, vamos a pasarle otros argumentos. Por ejemplo, aquí le vamos a pasar un número entero y pasaremos otro argumento, por ejemplo, un número decimal, y pasamos otro argumento, por ejemplo, string. Vale. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Bueno, la lista, bueno, aquí se muestran todos los argumentos que hemos pasado en la línea de comando. Y aquí estamos obteniendo el mensaje que hemos incluido ahora mismo. El nombre del script Python que se está ejecutando actualmente es argv.py. Bien, pero nosotros podemos manejar los valores pasados a través de la línea de comandos, como vamos a ver ahora con un pequeñito programa. Bien, vamos a, por ejemplo, crear un programa que multiplique dos números. Bien, vamos a mostrar el siguiente mensaje. Programa para multiplicar dos números. Bueno, hacemos aquí un asterisco para adornarlo. También es importante que sepamos que podemos incluir saltos de línea a través de la barra invertida y la letra N. Por ejemplo, aquí estamos incluyendo dos saltos de línea. Bueno, en el principio podremos incluir, por ejemplo, otro par de saltos de línea. Bien, con esto podemos incluir saltos de línea. Esto es importante también que lo sepamos. Bien. Y bueno, vamos a obtener el primer parámetro. ¿Cómo podríamos obtener el primer parámetro? Bien, pues podríamos decir crear aquí una variable llamada número 1. Bien, accedemos a sys punto a la variable argv y al index correspondiente 1. Bien, y el segundo número, bueno, esto sería para el primer número que le pasemos, pues para el segundo haremos, por ejemplo, otra variable, número 2, igual a sys.argv y el index 2. Así de fácil. Lógicamente el index 0 corresponde, como hemos visto anteriormente aquí, al script Python que se está ejecutando actualmente. Bien, esto nos va a regresar un tipo de datos string, así que si lo queremos multiplicar lo vamos a tener que convertir a numérico. Bien, vamos a utilizar, como vimos en el capítulo anterior, try except para capturar excepciones. Bien, y vamos a decir lo siguiente. Bueno, intentamos, como siempre, cuando estamos en estructuras importantes, que intentemos. Vamos a decir, por ejemplo, número 1 es igual a... Vamos a hacerlo del tipo float número 1. Bien, vamos a decir número 2, lo estamos convirtiendo a un tipo de número decimal, float número 2. Y bueno, si no incluye, el usuario no incluye pues números, vamos a capturar la excepción para mostrar un mensaje, como ya vimos en el capítulo anterior. Y bueno, podemos crear una variable total donde multipliquemos número 1 por número 2. Bien, y mostrar el total de la operación. El total de la multiplicación de número 1 por número 2, aquí se me ha olvidado el 1, es igual a, y incluimos la variable total que va a obtener la multiplicación.
Muy bien. Y ahora vamos a incluir except. Continuamos con la estructura. Los dos puntos siempre al final cuando estamos tratando con las estructuras. Y bueno, si saltamos a la siguiente línea y intentamos nuevamente para no obtener errores. Esto va jerárquicamente como vais viendo. Bien, y mostraríamos el siguiente mensaje. Error. El tipo de los argumentos para multiplicar han de ser numéricos. Bien, aquí obtenemos la excepción por si el usuario no ha introducido números. A través de esta estructura try except, que ya la vimos en el capítulo anterior. Bien, vamos a ver este programita. Vamos a guardar y vamos a ir a la consola y vamos a incluir Python. Bueno, pasamos el primer argumento que va a ser el nombre del script, argv.b. Bien, pasamos el primer número, que lo estamos ya aquí capturando en la variable número 1, que lógicamente le va a corresponder el index 1. Y por ejemplo vamos a multiplicar 2 espacios para incluir el otro argumento por 10, por ejemplo. Y esto nos debe de regresar 20. Bien, vamos y lo ejecutamos. Bien, y bueno, aquí tenemos el resultado. El total de la multiplicación de 2 por 10 es igual a 20. Muy bien, pero como vamos a ver cómo obtendríamos una excepción si no incluimos números en estos dos argumentos. Bien, vamos a incluir nuevamente Python, el script, y por ejemplo vamos a intentar multiplicar un número, por ejemplo 2, y bueno, y aquí voy a incluir un string. Hola. Vamos a ver que vamos a obtener la excepción error. Los argumentos para multiplicar han de ser numéricos. Y aquí lo podemos ver. Ya estamos, como podemos ver, manejando correctamente los programas en Python. Y bueno, he utilizado esta estructura try except porque es muy útil, como podéis ver, para evitar errores de ejecución en el programa. Bueno, y creo que el concepto de los argumentos, de pasar argumentos en la línea de comandos, ha quedado claro, que se trata de una lista, y bueno, indexada, como podemos ver aquí, como ya hemos visto con los arrays en capítulos anteriores. Bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.